Les damos la bienvenida un día más aquí en Radio Sefarad para conocer otra historia dedicada a las matemáticas y al judaísmo, que como siempre nos acerca Amelia Muñoz García. Hola, Amelia. Buenas tardes. Bueno, continuamos con este programa dedicado a autores y autoras judíos, de origen judío. En este caso nos hablarás de Nathan Divinsky. Pues sí, este hombre vive entre 1925 y 2012, era canadiense y bueno, aparte de ser matemático, escribe unos cuantos libros sobre matemáticas, libros esencialmente de texto, bastantes artículos sobre teoría de anillos, que era lo suyo, que es álgebra. Dedica una parte muy importante de su vida al ajedrez. Le gustaba muchísimo. En su momento, como comentaré más tarde, le avisaron de que con eso no se podía vivir, porque no daba para vivir. Pero eso no le hizo perder las ganas y estuvo metido en la vida y el mundo del ajedrez canadiense y luego ya a nivel mundial durante todo el tiempo, porque él nace en el seno de una familia judía de origen ruso y aprende a jugar muy joven. Empieza a ver a jugar a su padre con un tío suyo cuando él tenía 3 años y ya en aquel momento empieza a llamarle la atención, empieza a querer jugar y con 5 años ya le estaba dando paliza a la gente, hablando un poco coloquialmente. Quizás se hubiera podido dedicar a ello de manera profesional, desde mi punto de vista sí, desde luego, pero en aquel momento, lo que comentábamos antes, no había inversión económica suficiente como para que alguien se pudiera dedicar al ajedrez de manera profesional. Por tanto, Nathan lo que hace es que decide estudiar una carrera y compaginarlo en la medida de lo posible con torneos y con competiciones. Específicamente, él va a nacer en Winnipeg, que es la 7ª ciudad más grande de Canadá, que es la capital de la provincia de Manitoba. La ciudad está en el centro-oeste, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, o sea que hay nieve, pero con moderación. Y bueno, él crece allí y decide cursar estudios superiores en matemáticas en la universidad local, la Universidad de Manitoba. Hace matemáticas, obtiene el grado en 1946 y el máster un año después, para el que va a presentar una tesis titulada El problema de Burnside, que pertenece al álgebra. El problema de Burnside lo que pregunta es si todo grupo finitamente generado en el que un elemento tiene un orden finito debe ser necesariamente finito. Bueno, el problema se presentó en 1902 y la respuesta es negativa en general, aunque no siempre, porque puede ir no siempre se cumple esto que está preguntando el problema. Y bueno, tiene un montón de casos particulares que se van a explorar posteriormente. Algunos, de hecho, todavía son lo que se llama una pregunta abierta, no se tiene respuesta afirmativa o negativa, aunque la respuesta en general se va a dar en 1964, con lo que Nathan, cuando está estudiando esto, todavía no se tiene definitivo si sí o si no. Era, como comentábamos, una cuestión abierta. Y bueno, el problema de Burnside va a ser una de las cuestiones que en teoría de grupos se considera influyente en el desarrollo de teoría combinatoria de grupos de manera específica, pero en general porque hace que la gente vaya adentrándose en el desarrollo de teoría de anillos al intentar responder esta pregunta. Interesado en álgebra, Nathan se traslada en 1946 a la Universidad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos, donde puede estudiar con grandes expertos, como su director de tesis, que es Adrian Albert, que es un matemático judío-americano que vive entre 1905 y 1972, de padres rusos, que era un experto en su campo, un poco como Nathan, ¿no? Albert desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad de Chicago, va a estar allí 40 años como profesor y llega incluso a decano, aunque también colaboró con el ejército americano en criptografía. Entre otros reconocimientos, Albert va a recibir el premio Cole en 1939. Bueno, pues él, que estaba muy interesado en álgebras, una estructura matemática, pues va a ser el que le lleve la tesis del doctorado a Divinsky.
Con esto de irse a estudiar fuera, Divinsky no descuida el ajedrez. Jugaba al más alto nivel desde muy joven, entre otros motivos porque él crece y juega con los hermanos Janowski, Abraham y Harry. Abe Janowski fue el primer gran maestro del ajedrez de Canadá y de la Mancomunidad Británica, campeón de Canadá 8 veces. Él va a nacer en Polonia, en el seno de una familia judía, que se muda a Canadá cuando aún no había cumplido siquiera un año. Y a pesar de su éxito, ejercía de abogado. Él se había graduado en Oxford. Su hermano Harry también era un maestro del ajedrez, aunque no a tan gran nivel como su otro hermano. Y bueno, esto lo que va a hacer es que el ajedrez en Winnipeg, donde Nathan crece, esté en un momento álgido cuando él va a estar empezando, lo que le ayuda a aprender y a mejorar rápidamente. Obviamente esto se compagina con que Divinsky tenía una capacidad extraordinaria, si no, por muy buena influencia que hubiera tenido a su alrededor, los resultados hubieran sido limitados. En 1945, en medio de su carrera, vemos cómo va a quedar empatado en el tercer puesto en el Campeonato Canadiense de Ajedrez. Va a ganar además la competición de su provincia en 1946, que va a ser el año en el que se gradúa, y de nuevo la gana en 1952, habiendo quedado en segundo puesto en el 45. El año anterior, en el 44, había empatado en el quinto puesto en el Campeonato Canadiense. No es por tanto de extrañar que lo eligieran para el equipo de Canadá, que fue a la Olimpiada en Ámsterdam en 1954 y posteriormente a las de La Habana en 1966. Pero volviendo a su alter ego como matemático, en 1950 obtiene el doctorado con una tesis titulada Álgebra de extensión cruzada y asociatividad de potencia. Las álgebras son unas estructuras que combinan un espacio vectorial sobre un cuerpo y una multiplicación interna. Por ejemplo, las matrices cuadradas con entradas de números reales, o sea, de los números que se utilizan usualmente, forman una álgebra asociativa unitaria sobre los números reales. El producto dentro de las matrices 2×2 es asociativo, pero no conmutativo. Entonces, una álgebra de extensión cruzada es lo que se obtiene al intentar construir una nueva álgebra a partir de una dada, incorporando una serie de cosas, pero no nos vamos a meter en ello. Baste con decir que Divinsky dedicó una porción significativa de su tiempo como matemático a estudiar álgebras con asociatividad de potencia, que cumplen pues, que para cada elemento del álgebra, el subálgebra, es decir, el subconjunto con características, una serie de características particulares generadas por cada elemento, ¿no? Que vendría a ser pues x al cuadrado, x al cubo, se llama x a ese elemento, es decir, un elemento, su cuadrado, su cubo, etcétera, etcétera, es asociativo, lo cual no implica que en general vaya a haber asociatividad, sino solamente cuando repite un elemento y lo multiplicas consigo mismo. Entonces, esta tesis le va a valer una beca postdoctoral de la Sociedad Real de Canadá, que emplea para estudiar matemáticas en el College Queen Mary de la Universidad de Londres. De todos modos, él tenía ya un trabajo en la Universidad de la Columbia Británica, que es una provincia de Canadá, cuya mayor ciudad, aunque no su capital, por cierto, es Vancouver, que es donde está esta universidad. Iba a pasar allí toda su carrera, llegando, por supuesto, a profesor de pleno derecho y a decano de física. Además, a partir de 1959 y hasta el 72 va a ser el editor de la revista Canadian Chess Chat, la charla canadiense de ajedrez. Por lo visto, la revista tenía un acuerdo con una imprenta que la sacaba a efectos prácticos de manera gratuita, por lo que cuando la imprenta cierra, que va a ser en el 72, la revista, si quiere continuar, tiene que transformarse en un negocio. Entonces, en este momento y hasta los años 90 va a ser así. Pero para entonces Nathan ya no estaba involucrado, porque cuando cierra la imprenta se traslada a otros asuntos, podríamos decir. Y que consta además que contribuyó a otras revistas y publicaciones de manera ocasional también de ajedrez. Esto lo comentaremos un poquito posteriormente. Uh-huh. En lo que sí va a estar él va a ser en el Consejo Escolar de Vancouver entre 1974 y 1980, siendo presidente en los 2 últimos años, y además en este año, en el 80, abre un restaurante junto con otros 3 asociados, una de las mayores atracciones de Vancouver. Y este año deja el Consejo Escolar, pero solo para presentarse al Consejo Municipal de Vancouver, en el que va a servir un par de años. La idea era que
entre comillas, y sin nada raro, le dejaba el hueco a la que era su segunda mujer, que se presenta y gana las elecciones para esta posición, Kim Campbell, esta posición en el consejo escolar. A esta mujer la había conocido en la universidad cuando ella estaba estudiando ciencias políticas y la introduce en el mundillo en el círculo social, ¿no?, de los poderes políticos de Vancouver y canadienses. Y esto es así porque Nathan se movía allí en este círculo como pez en el agua, y aunque se divorcian en 1983, continúan manteniendo una relación de amistad. Campbell, por cierto, sería la primer ministra mujer canadiense en 1993. Nathan ya se había casado antes, en la década de los 50, y tuvo 3 hijas. Lamentablemente una de ellas muere antes que él. Y una vez que se separa, tanto de su primera como de su segunda mujer, luego va a volver a casarse con Marilyn Goldstone. Volviendo a las matemáticas y al ajedrez, Divinsky escribe esencialmente artículos sobre teoría de anillos y posteriormente va a pasar a emplear las matemáticas para estudiar a los jugadores de ajedrez mejores de todos los tiempos. Entonces esto lo lleva a publicar algunos libros que plantean cierta controversia, como por ejemplo Guerreros de la mente, una búsqueda del genio supremo en el tablero de ajedrez de 1989. Este es uno que menciono ahora, pero tiene bastantes libros más. Algunas personas le echan en cara que no se puede comparar personas que han vivido muy alejadas en el tiempo entre sí para ver cuáles son mejores y cuáles peores, entre otras cosas porque el juego ha evolucionado con los años. Pero él decía, sí, por supuesto que no se puede comparar de manera 100% objetiva, pero estamos haciendo lo que se puede, ¿no? Yo hago lo que puedo. ¿Qué hacía en estos libros? Pues empleaba estadística para evaluar, en el primero que me he mencionado, en el Guerreros de la Mente, él evalúa los 64 mejores jugadores de la historia. Emplea ecuaciones diferenciales, una cosa que se llama la función de verosimilitud, y a raíz de ahí pues desarrolla una clasificación. Esta función de verosimilitud en estadística es una función de los parámetros de un modelo estadístico que permite hacer inferencias acerca de su valor a partir de un conjunto de observaciones. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, tiene un dado de 6 caras y no sabe si este dado está trucado o no. Entonces lo tiras 100 veces a ver qué pasa. Si al tirarlo 100 veces te salen 80 veces el número 1, sospechas que en efecto está trucado. Pero claro, ¿cómo de trucado? Es decir, ¿hasta qué punto está cargado para que siempre salga en 1? No lo puedes saber al 100%, pero lo que sí puedes hacer es preguntarte cuál es la probabilidad de sacar sacar 1 80 veces para una determinada carga, es decir, para una determinada probabilidad de que salga 1. Entonces esa va a ser la idea. La función de verosimilitud te da la probabilidad de haber sacado todos esos 81 en función de la carga que tú le impongas a ese 1. Bueno, pues este va a ser, como comentaba, el Guerreros de la Mente, uno de varios de los libros que escribe sobre ajedrez. Pionero, sin duda, adorados por algunos y un poco odiados por otros. A esto además se le suma el estudio intensivo de la carrera del maestro de ajedrez alemán Tassio von Heydebrand und der Lasa. En un momento determinado, él empieza haciéndolo con otro colaborador, en un momento determinado el colaborador lo deja, pero Nathan continúa y desentierra un montón de partidas de este hombre que vive entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea que no es precisamente fácil seguirle la pista. Y sin embargo, él, en fin, lo consideraba un genio y no creía que para nada fuera tiempo perdido, sino todo lo contrario. Además, Divinsky hizo muchísimo por visibilizar y hacer crecer el mundo del ajedrez, en particular el mundo del ajedrez canadiense, a diversos niveles. Por ejemplo, fue comentarista de partidas en la BBC británica, salía en el Discovery Channel Canadá hablando de matemáticas y ajedrez, va a ser capitán no jugador del equipo olímpico en 1988. Entonces, a raíz de esto, pues no es de extrañar que le concedieran el título de Maestro Nacional de Canadá, el título de Maestro Internacional, pero con carácter honorífico, de la Asociación de Ajedrez de la Mancomunidad. Además, va a ser el primer representante de Canadá en la FIDE. La FIDE es la Federación Mundial de Ajedrez, y él va a ser miembro de su Asamblea General, nombrándolo presidente de la Federación de Ajedrez
de Canadá, además. En la FIDE estuvo siempre metido en todas las cuestiones políticas, en términos de cómo se tenían que jugar, cómo se tenían que distribuir los premios, qué iba a ser mejor o qué no iba a ser mejor, porque desde luego este hombre tenía unas opiniones políticas serias y consecuentes. Él, desde el punto de vista educativo, por ejemplo, él no creía en la democracia. Él pensaba que no todo el mundo tenía que recibir los mismos, no las mismas oportunidades sí, por supuesto, pero no los mismos recursos. Él consideraba que los alumnos que eran más brillantes necesitaban más recursos o había que darles más recursos que a los alumnos que no eran tan brillantes, porque eso de que todo alumno brillante termina cayendo de pie no era cierto. Él consideraba que había que hacer méritos si uno quería algo, y si alguien tenía un mérito extraordinario, pues había que premiarlo, porque eso hacía que siguiera mejorando y se siguiera esforzando. No sé yo si es una opinión que comparta todo el mundo, pero yo entiendo perfectamente que él opinara así. Y bueno, eso es una de las cosas que pone en juego cuando él está en el consejo escolar de Vancouver, y hace muchísimo porque haya becas y haya ayudas para aquellas personas primero que les hace falta y después que se las merecieran. Nathan va a vivir hasta 2012, él muere entonces en Vancouver, y siempre metido en el mundillo del ajedrez. Bueno, pues una historia dedicada a las matemáticas, concretamente al álgebra, y como decía Amelia, para cerrar, al ajedrez también. Esta ha sido la historia que nos ha traído Amelia en este De Cero a Aleph, dedicada a Nathan Divinsky. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima, Amelia. Hasta la próxima.